Hola, vamos a empezar a hablar de los amplificadores operacionales. Si recuerdan lo que era un amplificador operacional, este era su símbolo, ¿sí? Tenía dos patas, una con un signo más y una con un signo menos. Se llamaba la de signo más entrada no inversora y la de signo menos entrada inversora. Tenía una salida, ¿sí? También tiene una pata de alimentación positiva, una pata de alimentación negativa, ¿sí? Y algunos tienen, algunos sí, algunos no, dos patas que son de offset, que son para equilibrar un error que más adelante vamos a ver. Casi este amplificador operacional, ¿sí? Este amplificador, como bien dice su nombre, amplifica, ¿sí? Pero amplifica la diferencia de sus dos entradas. O sea, la diferencia de tensión que hay entre esta pata y esta pata, ¿sí? ¿Y por qué se le decía operacional? Porque justamente se usaba, ¿sí? Como circuitos para hacer cálculos matemáticos, como por ejemplo el sumador, ¿sí? El restador, ¿sí? También está el derivador, el integrador, multiplicador, ¿sí? Hay varios circuitos que se usaban como operadores matemáticos. Ahora, ¿qué pasa dentro del operacional? Dentro del operacional, a grandes rasgos, tengo un amplificador diferencial, ¿sí? Que es lo que me da esas patas inversora y no inversora, una etapa de ganancia de tensión y una etapa de salida push-pull, ¿sí? Que es una forma de conectar los transistores, que me da, digamos, la potencia necesaria para la salida, ¿sí? Esta etapa de ganancia de tensión lo que va a hacer es alimentar la salida o la etapa siguiente. Ahora vamos a ver primero el amplificador diferencial, ¿sí? Este es el modelo de circuito simplificado, ¿sí? Bastante simplificado. Tiene dos patas, ¿sí? Estas dos patas son una va a ser la inversora y otra la no inversora, ¿sí? Son la base de los transistores, ¿sí? Y la característica que tiene esto es que amplifica la diferencia de sus dos entradas, o sea, lo que hace un operacional, o sea, la característica de entrada de un operacional, ¿sí? Depende de este amplificador diferencial. Rechazo a modo común, ¿sí? O CMRR, ¿sí? Es una característica de este tipo de circuitos, ¿sí? Rechazo a modo común quiere decir que cuando las tensiones, ¿sí? En la inversora y la no inversora son iguales, ¿sí? La diferencia entre las dos es cero, ¿sí? Entonces, a la salida de ese amplificador tendría que ser una salida de cero, porque cero amplificado sigue siendo cero, ¿sí? Pero en los circuitos reales no siempre suele ser cero, sino que hay una pequeña desviación de voltaje, ¿sí? Entonces se mide qué tan perfecto es ese amplificador diferencial, ¿sí? Con un parámetro que es el rechazo al modo común o CMRR. Ahora más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Qué características nos da este amplificador diferencial? ¿Sí? La magia de esto, ¿sí? Es que nos ayuda a eliminar el ruido, ¿sí? Si hablamos en amplificadores de audio. Si por ejemplo yo tengo un micrófono, ¿sí? Con un cable largo y lo conecto a unos parlantes con el amplificador, ¿sí? Sabemos que el micrófono tiene dos cables, ¿no? El positivo y el negativo. Por el positivo va a ir la señal, ¿sí? Pero también se le va a incrustar el ruido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El ruido, este se llama ruido térmico, es el ruido que se escucha cuando no hay audio, como si estuviéramos friendo algo, ¿sí? Entonces se suman los ruidos, se suma el ruido, perdón, con la señal, ¿sí? Esta es la señal original, este es el ruido, cuando se suman me queda algo como esto, y el amplificador lo que hace es amplificar la señal con el ruido, o sea, no puede distinguir entre la señal y el ruido, o sea, amplifica lo que le llega. Bueno, ¿qué hace justamente el amplificador diferencial? Yo tengo en una pata, ¿no? Dijimos en el positivo va la señal más el ruido, ¿sí? Porque el ruido no lo podemos sacar por ahora. Y en el negativo está solamente el ruido, ¿sí? Porque el ruido cuando entra, que viene desde el exterior o a veces desde el interior, depende del tipo, no distingue entre positivo y negativo, así que entra en los dos por igual. Entonces tengo por un lado señal más ruido y por el otro solo ruido, ¿sí? Entonces sabemos que
amplificador diferencial, ¿sí?, amplifica la diferencia entre las dos señales, ¿sí? Entonces, si de un lado tengo señal más ruido y del otro lado solo ruido, ¿sí?, si yo lo resto me queda solamente la señal, ¿sí? Entonces me queda una señal limpia, ¿sí?, y logré eliminar el ruido, ¿sí? Entonces la señal limpia es lo que va a amplificar, ¿sí?, la etapa amplificadora que viene después. Entonces, obviamente, ahora sabemos que una etapa diferencial, ¿sí?, lo que hace es darle muchísima calidad a todo sistema amplificador, ya sea de audio o de lo que sea, puede ser también de radiofrecuencia, pero nos da muchísimas ventajas. Ahora, ¿qué pasa adentro del operacional? ¿Sí? Si ustedes ven este circuito, un poco asusta un montón, ¿sí?, pero si bien sin entrar en detalles de cada cosa, se puede diferenciar bien las etapas. Esto es el circuito que nos da la hoja de datos de un operacional 741, pero se puede diferenciar varias etapas. En la etapa en rojo acá se puede ver la etapa diferencial, ¿sí? Acá tengo las patas de offset, ¿sí? Acá tengo la no inversora y la inversora. En azul tenemos las fuentes de corriente, ¿sí? Acá tenemos una fuente, por acá, ¿sí? Por acá tendremos otra. ¿Para qué son las fuentes? Las fuentes de corriente se usan para que no dependa de la tensión de entrada, ¿sí?, o las variaciones de la tensión de entrada. Entonces más el circuito o la polarización de los transistores es muchísimo más estable. Acá por violeta, lo tenemos acá, tenemos el amplificador de voltaje, ¿sí?, que alimenta la etapa siguiente. En amarillo, que se ve un poquito, tenemos la etapa de salida, ¿sí?, push-pull, ¿sí?, esta es una etapa de potencia, ¿sí? En verde tenemos la polarización de esa etapa de potencia, ¿sí?, que es para mejorarle, que no tenga un efecto, el llamado ruido o distorsión por el cruce por cero, ¿sí? Y en rosa tenemos lo que es la protección por sobrecorriente, ¿sí?, que se ve bastante bien el transistor como está colocado con este R9 para proteger este transistor Q14, ¿sí?, y que no se me queme cuando haga, por ejemplo, un cortocircuito. Entonces sabemos que dentro del operacional hay un circuito bastante complicado y complejo, ¿sí?, pero al momento del análisis lo podemos analizar de manera muchísimo más fácil. Pero esto para que se den una idea de qué es lo que tiene adentro y cuáles son las ventajas que nos da. Ahora, siempre cuando todo estudiante arranca a estudiar los operacionales, arranca por analizar un amplificador operacional ideal, ¿sí? Ideal quiere decir que tiene las características ideales. Y vamos a ver qué son cada una de esas características. Una impedancia de entrada infinita RIN. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo representar adentro del operacional como esto, ¿no?, una resistencia o una impedancia de entrada, ¿sí?, una ganancia de tensión, ¿sí?, una resistencia de salida. ¿Qué pasa? Cuando yo le conecto mi generador de señal, por ejemplo, micrófono con audio, ¿sí?, ese micrófono siempre o todo lo que le conecte va a tener una resistencia de generador, RG, ¿sí?, que se va a conectar acá. Ahora, estas dos resistencias van a caer en serie. Ahora, para que haya la mayor cantidad o el mayor voltaje caiga acá en la resistencia de entrada, ¿sí?, esta resistencia tiene que ser mucho más grande que esta RG, ¿sí?, no, porque acá se está formando con dos resistencias en serie, se forma un divisor de tensión. Entonces, para que caiga más tensión en la última, esta última tiene que ser muy grande, ¿sí? Idealmente, ¿qué tan grande tiene que ser? Y infinitamente grande. Por eso tiene que idealmente tener una impedancia, ¿sí?, de valor infinito, ¿sí? Por eso a veces también se dice que al tener una impedancia de valor infinito, la corriente que entra por las entradas, ¿sí?, es cero, ¿sí?, que eso nos simplifica también el análisis. Sí, pero eso es la ventaja de tener una resistencia
de entrada infinita. Ahora, la impedancia de salida o resistencia de salida igual a 0. ¿Sí? Acá pasa algo parecido, pero al revés. Cuando yo tengo la tensión de salida, ¿sí? La resistencia de salida se me va a poner en serie con la RL o la carga. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si esta resistencia es muy grande, va a caer más tensión acá que en la RL. Entonces, para que caiga todo en la RL, ¿cuánto tiene que caer en ROUT? O cuánto tiene que valer ROUT, y lo más chico posible. Y lo más chico posible, ¿sí? En un modelo ideal, ¿sí? Es un valor de 0. ¿Sí? Por eso nunca, en los análisis nunca se toma en cuenta. Ahora, ganancia de tensión de modo diferencial, ¿sí? Es igual a infinito. ¿Sí? Dijimos que este amplifica la diferencia de sus dos entradas, ¿no? El voltaje diferencial es B más, o sea, el voltaje no inversor menos el voltaje inversor, ¿sí? Multiplicado por una ganancia, ¿sí? Esta se la suele llamar AOL, ganancia del lazo abierto, loop open, ¿sí? Idealmente, para tener un amplificador ideal, ¿cuánto quiero que sea mi ganancia? Y que sea infinito, que amplifique mucho. Ahora, la ganancia en modo común, como lo habíamos dicho, ¿sí? Dijimos que cuando acá las tensiones son iguales, ¿sí? La resta de esas tensiones tiene que dar 0. Entonces, a la salida tiene que haber un 0, ¿no? Entonces, la ganancia en ese momento debería ser 0. ¿Sí? Para que no me amplifique ningún ruido. Ahora, acá tenemos lo que es el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda sabemos que es el rango de frecuencia en el que trabaja el amplificador operacional. Acá armé en Proteus un circuito, ¿sí? Este es un seguidor de tensión. Acá le mandé una señal senoidal, una tensión de entrada, le midí la tensión de entrada y la de salida, ¿sí? Y le puse para medir el gráfico, ¿sí? Que es el gráfico de frecuencias. Fíjese, yo voy a volver. Acá tengo una FL, que sería una frecuencia inferior, y una que es igual a 0, y una frecuencia H o HIC, que es superior, igual a infinito. Sabemos que todo circuito funciona como filtro, ¿sí? Pasa banda, pasa alto, ¿sí? Los amplificadores, ¿sí? En general suelen actuar también como filtros, en este caso como filtros pasa bajos, ¿sí? Donde yo tengo una frecuencia inferior, ¿sí? Que en este caso para el 741 es 0, y la superior para el caso real, ¿sí? es 1 MHz o 1,5 dependiendo del modelo. Ahora, si yo estoy hablando de un amplificador operacional ideal, lo que quiero es que me amplifique, ¿sí? Tengo un ancho de banda infinito, o sea que la frecuencia superior será infinito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que me va a amplificar siempre la misma cantidad, no importa qué frecuencia esté trabajando, ¿sí? Eso es un amplificador ideal. Ahora, corriente de polarización nulas, esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Con el caso de la resistencia infinita. Al tener una resistencia infinita, ¿sí? Las corrientes de polarización, que son las corrientes de base de los transistores que tienen adentro, van a ser ceros, ¿sí? Que en la realidad sabemos que no es 0, pero cuando analizamos los casos ideales, ¿sí? Cuando arrancamos a ver los operacionales, los tomamos como que son ceros, ¿sí? Eso es una idealización. Ahora, otro valor, ¿sí? Muy importante es el slew rate, ¿sí? O velocidad de respuesta o velocidad de subida, ¿sí? Esto lo miden los fabricantes, le ponen un seguidor de tensión, arman un seguidor de tensión y le ponen un escalón, o sea una señal cuadrada, y le miden cómo es esta respuesta. En rojo tengo la señal de escalón, ¿sí? Y acá en negro tengo lo que es la respuesta del circuito. Ahora, ¿qué es la respuesta? Sabemos que en la realidad un voltaje no puede pasar de 0, ¿sí? A un voltaje muy alto de manera instantánea, ¿sí? Porque en un momento no puede tener
dos voltajes al mismo tiempo. Siempre tarda un poquito en subir, ¿sí? Y justamente el slew rate es el valor que me está midiendo, ¿sí? Esa subida. ¿Cómo se mide? Se mide volt sobre microsegundo. O sea, ¿cuántos volts puede subir en un microsegundo? ¿Sí? Por ejemplo, en el 741, en un microsegundo puede salir de 0 a 0,5 volt. ¿Sí? Hay operacionales que son mejores, ¿sí? Que en un microsegundo puede llegar a 30 volt. Sí, pero todo depende del modelo de la operacional que estamos hablando. Y esto tiene mucho que ver porque también me está limitando la frecuencia de trabajo, ¿sí? Si la frecuencia de este escalón es muy alta, o sea que varía muy rápido, tengo que pasar de un valor bajo a un valor muy alto, ¿sí? En un tiempo muy chiquito. Por ahí el operacional, ¿sí? Se me quede un poco lenteja, ¿sí? Y no me llegue a seguir la señal, ¿sí? Entonces me la va a distorsionar. Entonces justamente el valor ideal para el slew rate, ¿sí? Es infinito. ¿Qué quiere decir? Que en un microsegundo puede pasar, ¿sí? De 0 a infinitos voltajes. Y ahora pasamos ya a lo que son los valores reales, ¿sí? Estos valores reales en realidad va a depender muchísimo del tipo, del modelo del operacional, pero tenemos más o menos una ganancia de lazo abierto, bucle abierto, perdón, 1000, ¿sí? A 100.000, ¿sí? A veces te lo dan en decibeles. La impedancia de entrada, ¿sí? Son bastante grandes, pero no son infinitas. La de salida son chiquitas, pero no llegan a cero. Las corrientes de polarización, estamos hablando de 10 picoamperes a 10 microamperes, ¿sí? Lo que son de 10 pico o de ese rango, estamos hablando de operacionales que tienen MOSFET adentro, ¿sí? Que son bastante mejores que los que tienen digamos TBJ. Por ejemplo, el 741 tiene lo que son los TBJ, es un amplificador barato y básico que se usa para arrancar a usarlo, pero si vos ya arrancás con algo más, digamos, más fino, mejor, ya vas a lo que son los CMOS, ¿sí? Y con usando transistores MOSFET, ¿sí? El offset, ¿sí? Esto después lo vamos a ver. El CMRR, ¿sí? Que se mide como cuánto atenúa la salida, también te lo dan decibeles, ¿sí? Y el ancho de banda, ¿sí? Tenemos 1 GHz, ¿sí? 100 kHz a 1 GHz. 1 GHz es uno muy muy bueno, ¿sí? Por ejemplo el 741, ¿sí? El ancho de banda depende del modelo, viene 1, 1,3, 1,5 MHz, estamos hablando. Y el slew rate también tenemos desde muy bajo, 0,1 volt sobre microsegundo, a 1000 volt sobre microsegundo. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuáles son las diferencias entre lo real y lo ideal. Ahora, ya siendo lo real, ¿cómo se alimenta un operacional? ¿Sí? Sabemos que para que funcione ese amplificador necesita alimentarse, ¿sí? Cuando digo alimentarse no estoy hablando de su tensión de señal de entrada, sino la tensión para que el circuito adentro funcione, ¿sí? Normalmente, en su funcionamiento normal, los operacionales necesitan tensiones positivas y negativas. Me va a aparecer como más VCC y menos VCC. ¿Cómo logro tensión positiva y negativa? ¿Sí? Si yo tengo una fuente de tensión regulada, ¿sí? Tiene unas formas, unos botones que me permite variar la forma de conexión, ¿sí? Normalmente tiene dos salidas. Esas dos salidas solo puedo conectar en paralelo, independiente o en serie. Cuando las pongo en serie, por ejemplo en 12 volt en serie, internamente se van a colocar así. O sea, el negativo de una va a estar conectado con el positivo de una. Bueno, ese positivo y negativo unido, ¿sí? Va a ser mi referencia o mi 0 volt, ¿sí? O sea, de ahí voy a sacar los 0 volt. Ahora, de la pata positiva que me sobra voy a sacar los 12 volt. Acá obviamente lo medí con Proteus, ¿sí? Si yo mido con un tester poniendo el negativo acá y el positivo acá, voy a medir 12 volt positivo.
Y si pongo el negativo acá y el positivo acá, voy a medir menos 12 volts. Entonces yo puedo alimentar, ¿sí?, con más 12 volts y con menos 12 volts, ¿sí? Y acá, ojo, cuando se arma circuitos en protobar con los operacionales, porque es muy común, más cuando se empieza, confundir la masa con el voltaje negativo. No son igual. Masa son 0 volt y voltaje negativo es un valor negativo, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta de no confundir, más que nada cuando tengo, por ejemplo, un inversor, ¿sí?, donde tiene una resistencia conectada a masa. Esa resistencia va conectada acá y no a la tensión negativa. Otra cosa a tener en cuenta, ¿sí?, es no conectarlo al revés, ¿sí? O sea, la tensión positiva acá y la negativa acá, porque estos operacionales son muy sensibles, ¿sí?, y mucho menos conectarle una tensión a la salida. Si hacen eso, les puedo asegurar casi un 90% que lo van a quemar, así que tengan cuidado, mucho cuidado con eso. Ahora, ponerle tensión positiva y negativa acá no es la única forma de polarizarlo. También lo puedo polarizar, ¿sí?, con una positiva y con 0 volt, ¿sí? O sea, voltaje positivo y negativo siempre lo respeto, ¿sí? Pero aparte le puedo poner más acá o más acá, pero positivo acá y negativo acá, nunca. ¿Qué pasa si yo le pongo positivo, ¿sí?, y masa? Bueno, a la salida lo que voy a tener es que me va a amplificar solo los voltajes positivos, ¿sí?, hasta 0 volt, y los negativos me lo va a recortar porque no tiene alimentación negativa. Si lo conectara al revés, solo negativo, voltaje negativo, y acá masa, va a ser al revés, me va a amplificar solo voltajes negativos y los positivos no me amplifican nada. Ahora, este circuito es un amplificador, ¿sí?, pero es una adaptación para que funcione, ¿sí?, con alimentación solamente positiva. Por ejemplo, así funcionan los amplificadores que se alimentan con USB. USB tiene 0,5 volt, no tiene voltaje positivo, negativo, perdón. Así que alimentar un operacional con un USB es prácticamente imposible de la manera convencional, pero sí se puede solucionar de esta manera. Lo que se hace es, primero se alimenta positivo y masa, ¿sí?, y se inyecta la señal, ¿sí? En este caso tenemos un amplificador no inversor, ¿sí? Los capacitores son para acoplar señal nada más, pero acá yo tengo un divisor de tensión, ¿sí?, que se me está sumando, ¿sí?, o se me está acoplando a la señal de entrada. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser el mismo efecto que hacen los amplificadores emisor común con TVJ, ¿sí?, que esos lo que hacen es crear una corriente, ¿sí?, que es la corriente de continua, y a partir de esa corriente se va variando para amplificar, ¿sí?, la señal senoidal o la que yo le ponga. Es decir, en vez de estar la corriente de reposo en 0, va a estar, ¿sí?, en este caso, como son iguales, a 15 volt. Entonces esta señal me va a subir desde 15 volt para arriba o desde 15 volt para abajo, ¿sí? Entonces este capacitor lo que va a hacer es dejar pasar solamente la señal senoidal, ¿sí?, y esos 15 volt que yo le había puesto, ¿sí?, para lograr la variación positiva y negativa, me lo va a eliminar, ¿sí?, y a la salida solamente voy a tener esta señal, ¿sí?, senoidal que estoy amplificando. Este circuito lo pueden armar, ¿sí?, acá le pueden poner, no sé, 1 kHz, ¿sí?, un voltaje chiquito, ¿sí?, en este caso acá está amplificando 5 veces, ¿sí? Ármenlo, pruébenlo y van a ver que es bastante bueno y bastante llamativo este circuito, pero es una medida y una forma de solucionar, ¿sí?, bastante ingeniosa.
Ahora, a tener cuidado con las tensiones máximas de salida, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, las tensiones de alimentación, ¿sí? Más VCC y VCC que estuvimos hablando recién. Lo típico son más 12 y menos 12. Los valores máximo y mínimo, ¿sí? Lo voy a buscar en la hoja de datos de mi componente. Pero yo tengo que tener en cuenta una cosa, ¿sí? Que la tensión de alimentación, ¿sí? Me va a limitar la tensión de salida que yo tenga después. Por ejemplo, si yo le voy a poner 12 volt, ¿sí? De alimentación, nunca voy a poder tener a la salida 15 volt positivos ni negativos. ¿Por qué? Porque no puedo tener más tensión de la que yo le estoy administrando. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Acá estoy de paso viendo cómo funciona el comparador. La salida de un circuito comparador, ¿sí? Que es el operacional cuando no está realimentado, es la tensión de salida, es la ganancia de lazo abierto, ¿sí? Que esto es un dato que está en la hoja de datos, por la diferencia entre la tensión de acá, de la no inversora, y la inversora. Por ejemplo, en la inversora estoy metiendo 5 microvolt y en la no inversora 2 microvolt, ¿sí? En este caso, este operacional tiene una ganancia de lazo abierto de 1 mega, 1.000.000, ¿sí? Alimentado con más menos 12. Así que en este caso, este es uno ideal que tiene Proteus, que si vos le das doble clic puedes variar todos estos datos. Pero bueno, haciendo la cuenta me da 5 menos 2, me da 3 microvolt por 1.000.000, me da 3 volt positivo, ¿sí? Y acá se ve justamente que me da 3 volt positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo en este caso 50 microvolt, ¿sí? Y menos 20 microvolt, fíjense que está al revés, estoy poniendo un voltaje negativo, ¿sí? Entonces 50 menos 20 me da 70 microvolt por 1.000.000, ¿sí? Tengo 70 volt, ¿sí? Esto teóricamente, pero ¿qué pasa? Yo estoy alimentando con más menos 12, así que 70 volt a la seguida no puedo tener nunca. Entonces, ¿cuál es lo máximo que me puede dar? Y 12 volt es lo máximo, ¿sí? Porque yo estoy alimentando con 12 volt. Si le cambio 15 me va a llegar a 15, ¿sí? Pero no va a llegar nunca a 70 a menos que lo alimente con más menos 70, ¿sí? Pero hay que tener cuidado que si lo alimento con más menos 70 no lo queme, porque la hoja de datos me dice que más menos VCC también tiene tensiones máximas y mínimas. Así que eso es algo a tomar muy en cuenta, ¿sí? Cuando yo manejo un operacional, ¿sí? De manera real. Algo que me olvidé, en realidad, ¿sí? Esto está también un poco idealizado. Cuando ustedes prueban este circuito, ¿sí? De manera real, van a ver que por más que ustedes lo alimenten con más o menos 12 volt perfectos, a la salida nunca van a tener más o menos 12 volt como máximo, ¿sí? Esta tensión se llama tensión de saturación. Siempre van a tener un poquito menos, ¿sí? Un poquito menos porque por dentro del operacional, ¿sí? También usa esa parte de tensión para elaborar internamente, así que a la salida voy a tener 1,5, 1 y pico, ¿sí? Van a variar mucho de operacional a operacional, incluso del mismo modelo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que nunca va a llegar a la tensión de VCC, siempre es un poquitito menos. Y ahora como resumen, el amplificador operacional, ¿sí? Tenemos un montón de circuitos que podemos armar, ¿sí? Yo los clasifiqué según la realimentación que tenga. Nosotros tenemos realimentación negativa, ¿sí? Que es la más común, ¿sí? Tenemos los circuitos lineales como el inversor, el no inversor, seguidor de tensión, sumador, diferencial o restador. Supongo que estos lo habrán visto. Convertidor de voltaje a corriente o de corriente a voltaje, estos los vamos a ver más adelante. Integrador y derivador, y logarítmico y antilogarítmico. Fíjense que todas las herramientas matemáticas que me da este operacional. Después tenemos no lineales, que son rectificadores de media onda y de onda completa, que son ideales, que me da una curva ideal.
que no se usa mucho. Sin realimentación, ¿sí? El comparador simple, el que vimos recién. Con realimentación positiva, ¿sí? Tenemos un Smith Trigger, ¿sí? Que en realidad son comparadores, pero un poco distintos. Después en otro video también les voy a mostrar cómo funciona y cómo se calcula. No es complicado, es muy útil, ¿sí? Más que nada para cuando armas proyectos, ¿sí? Donde tenés que comparar dos tensiones. Con ambas realimentaciones, ¿sí? Por ejemplo, con el predominio de la negativa tenemos un oscilador senoidal, y con el predominio de la positiva, oscilador de relajación, ¿sí? Oscilador de relajación, por ejemplo, ¿sí? Es el 555, ¿sí? O alguno que tenga carga y descarga de capacitor. ¿Sí? Entonces fíjense todos los circuitos que yo puedo armar con los amplificadores operacionales, ¿sí? Y esto es un resumen, en realidad hay muchos más, hasta se pueden hacer filtros y demás, pero en resumen estos son algunas de las cosas que se pueden hacer. Ahora, algo que les quería mostrar es el comparador. Este es el llamado comparador de cruce por cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque está comparando la señal esta con un 0 por 0 volt, ¿sí? Acá tengo positivo y negativo. Esto funciona muy fácil. Acá yo le puse una senoidal y va a funcionar de la siguiente manera. Cuando la señal senoidal sea mayor a 0, ¿sí? La señal de salida se me va a tirar a una tensión positiva, casi saturación. ¿Ven? Cuando es positiva, se va a casi saturación. Cuando es 0, también es 0. Cuando es menor a 0, ¿sí? Me lo va a tirar a menos voltaje de saturación, o a menos VCC casi, ¿sí? Ven que acá me lo tira para abajo, ¿sí? Y esto es lo que me hace el comparador, o sea, justamente me está transformando esta senoidal en una señal cuadrada, ¿sí? Si yo les pongo las patas redes, va a funcionar de la misma manera, nada más que me va a dar vuelta la señal. Cuando esta es positiva, me lo tira menos VCC, y cuando es negativa, la de entrada, me lo tira más VCC. Me la está haciendo cuadrada, pero también me la está invirtiendo. Y por último, para dejar en claro algo, lo que son las realimentaciones, porque esto es un tema que más adelante se ve. Cuando hablamos de realimentación negativa, ¿sí? Estamos hablando de que es una realimentación de tipo degenerativa. ¿Sí? Degenerativa quiere decir que está dañando o bajando, ¿sí? Lo que hace es, esta realimentación, ¿sí? Me baja la ganancia, ¿sí? De lazo abierto. Por eso, ustedes fíjense que la ganancia de lazo abierto, estamos hablando de 1.000.000, ¿sí? Y cuando hablamos de amplificadores inversores o no inversores, ¿sí? En el ejemplo les puse uno que tenía ganancia de 5, ¿sí? O sea que la realimentación negativa me bajó un montón la ganancia, ¿sí? Aunque parecería una desventaja, después se va a ver que en realidad tiene muchísimas ventajas, ¿sí? Bajar la ganancia y realimentarlo negativamente. Entonces, por su contraparte, la realimentación positiva sería regenerativa, ¿sí? Que en realidad me aumentaría la ganancia, ¿sí? Eso hace que se sature, ¿sí? Que no se usa por sí sola, sino que siempre se usa en combinación, por ejemplo en los osciladores. Pero para que se tenga en cuenta qué significa realimentación negativa y positiva, acá tenemos un buen panorama básico. Así que, bueno, este es todo la introducción de amplificadores operacionales reales y ideales.